Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema de la materia de ciencias naturales que se llama el ser humano y la biodiversidad. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a identificar algunos rasgos que nos permitan reconocer el hecho de que el ser humano forma parte de lo que es la naturaleza, del conjunto de los seres vivos y de lo que es la biodiversidad. Recordemos que la biodiversidad esa palabra está compuesta de dos palabras, que es bio, que es vida, y diversidad. En este caso, hablamos de que la biodiversidad significa diversas vidas o vidas diferentes. Entonces, hablamos de que en un ambiente pueden existir muchas especies animales o vegetales y entonces eso es lo que hace que un lugar tenga una gran biodiversidad, es decir, una gran cantidad de especies distintas. La relación del ser humano con la naturaleza ha ido cambiando constantemente. Desde los primeros seres humanos que utilizaron pues lo que encontraban a su paso para crear herramientas, o que se dedicaban principalmente a la cacería o a la recolección de plantas, de frutos para alimentarse, cuando después descubrieron el fuego, pues también ya empezaron a utilizar recursos como la madera para hacer fuego, así como diferentes recursos que encontraban en la naturaleza para construir sus hogares, y eso les permitió convertirse en sedentarios, es decir, que se podían establecer en un solo lugar. Entonces, la relación del ser humano con la naturaleza ha cambiado a lo largo del tiempo. La domesticación de las plantas y animales contribuyó a que el ser humano se estableciera de manera definitiva en un solo lugar, como les dije, que se hicieron sedentarios, cambiando con ello la forma de relacionarse con la naturaleza. A lo largo del tiempo, el ser humano se ha relacionado con la flora y la fauna de diferentes maneras. El ser humano, al igual que otros seres vivos, también depende de su entorno para satisfacer sus necesidades, como la alimentación o la vivienda. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en México contamos con varias plantas que han sido domesticadas y de las que podemos obtener alimento, además de que nos dan una identidad como nación? Un ejemplo de estos muy claro es el maíz. En México contamos con 60 diferentes tipos de maíz que son el resultado de una cuidadosa selección de diversos grupos indígenas por alrededor de más de 10.000 años. Otro ejemplo sería el chile, que incluye alrededor de 35 especies que todas son originarias del continente americano. Los chiles son hierbas o arbustos pequeños con flores blancas o rosas que al ser polinizadas por insectos como las abejas, los abejorres o pulgones, pues desarrollan el fruto, que es el chile. Otro ejemplo serían los frijoles, que son nativos de América Latina y se encuentran en los ecosistemas templados y tropicales desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. Sin embargo, se considera que México es el centro de la diversidad de frijoles, ya que nuestro país cuenta con alrededor de 58 de las 70 especies que se dan en el continente. Y esto debido principalmente a las condiciones climáticas y de ubicación geográfica de nuestro país. Como ya habíamos dicho, nuestro país, al no estar ni tan lejos ni tan cerca del Ecuador, le permite tener un clima muy particular que entonces es favorable para la aparición de diferentes especies naturales. Toda esta diversidad se debe a que también el ser humano a lo largo de la historia ha aprendido a seleccionar y a mantener especies de seres vivos con ciertas características, es decir, que hace una selección dentro de la naturaleza. Por ejemplo, las plantas que tengan un mejor sabor, las que tengan los frutos más grandes, que tengan un tamaño adecuado para su cosecha, con menor contenido de sustancias tóxicas, e incluso animales mejores para la producción de carne, pelo, leche o más resistentes al trabajo. Un ejemplo, la primera planta de maíz que se ha descubierto de aproximadamente hace como 10.000 años era un maíz que no medía lo mucho más de, ¿qué les diré? 10, 12 centímetros, o sea, muy pequeño, la verdad. Hoy en día un maíz sin problemas te puede llegar a los 20 centímetros.
o sea, ha crecido bastante y los granos del maíz de antes eran muy, muy, muy pequeños y ahorita, pues ya como podemos ver, son granos de un buen tamaño. Entonces todo esto se debe a la selección que ha hecho el ser humano con el fin de mejorar la producción. Entonces, los recursos que utilizamos de la naturaleza pues van a servir para muchísimas cosas, no solamente para la alimentación. Sirven para la construcción, por ejemplo, como las maderas que sirven para crear casas o construcciones pequeñas o incluso algunas un poco más grandes. También pues para alimentarse, como les dije, las plantas que son medicinales, hay plantas que sirven para ayudarnos a curar a ciertas enfermedades o malestares que aparecen en nuestro cuerpo. Incluso hay ciertos pigmentos, es decir, pinturas naturales que se utilizan luego para elaborar telas, también para, incluso algunos para el maquillaje. Entonces, todo eso lo obtenemos de la naturaleza y sin la naturaleza pues no podríamos sobrevivir. Entonces, los seres humanos debemos reconocer el valor de la vida de organismos distintos a nosotros, como los animales, las plantas y los microorganismos. Nosotros mismos somos parte de los ecosistemas y debemos aprender a convivir de manera pacífica con el resto del ambiente y también dependemos de ellos para sobrevivir. Entonces, todo ser vivo es una manifestación de vida. Por ello es importante cuidar los seres vivos y cuidar nuestro entorno para mantener en equilibrio y armonía la relación del ser humano con la naturaleza. Debemos cuidar, respetar y proteger el ecosistema en el que vivimos. Es interesante reflexionar sobre cómo la naturaleza que nos rodea se vuelve parte de nuestras formas de alimentación y costumbres, y también debemos apreciar la biodiversidad por su belleza, por las emociones que nos provoca ver un paisaje, oler una flor, ver diferentes animales o simplemente comer la fruta que más nos gusta. Entonces, hay que comprometernos a cuidar el planeta y todo lo que nos rodea en el entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos pronto y les mando un saludo. Hasta pronto.